Bienvenidos, queridos hermanos en Cristo, a este encuentro con la palabra de Dios. Un encuentro que nos une como hermanos en Cristo, como Iglesia Católica, la Iglesia Universal, en este segundo domingo de Cuaresma. Hoy día 25 de febrero de 2024. Te invito a colocarnos en la presencia del Maestro, in nomine Patri et Filii, Espíritu Santi. Amén. En el nombre de Cristo Jesús sellamos nuestras mentes, cuerpos, alma, espíritu, sentidos, potencias, virtudes y voluntad. Seamos nuestro pasado, presente y futuro, a nuestros hijos, familiares, seres queridos, a nuestras mascotas, nuestros bienes materiales, financieros. Sellamos los medios de comunicación que vamos a utilizar para compartir la palabra de Dios. Sangre de Cristo, protégenos. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ven Espíritu Santo de Dios, ven Divina Luz, ven Santo Espíritu de Dios. Derrama tu unción, derrama tu paz, derrama tu amor. Arcángel San Miguel, defiéndenos en la batalla contra el enemigo. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tu príncipe de las milicias celestiales, con el poder que te ha sido concedido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo, para la perdición de las almas. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. In nomine Patri, et Filii, Spiritus Sancti. Amén. Queridos hermanos en Cristo, tenemos una primera lectura tomada del libro del Génesis 22, 1 al 2, luego versículo 9 al 13, y versículos 15 y 18. Salmo responsorial 115, siempre confiaré en el Señor. Y tenemos la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos 8, 31 al 34. Pasando luego al Evangelio según Marcos 9, del 2 al 10. Te invito, querido hermano en Cristo, a disponer tu mente, tu cuerpo, tu alma, tu corazón para escuchar, meditar y luego compartir y poner en práctica la palabra de Dios, palabra de vida eterna. Del libro del Génesis. En aquel tiempo Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma a tu hijo único Isaac, a quien tanto amas, vete a la región de Moria y ofrécemelo en sacrificio en el monte que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar encima de la leña y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí estoy. El ángel le dijo: no descargues la mano contra tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Siempre confiaré en el Señor. Aún abrumado de desgracias, siempre confié en Dios. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte, Señor, me has librado, a mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo en medio de su templo santo que está en Jerusalén. Siempre confiaré en el Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que no nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona, ¿quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué maravillosa liturgia de la palabra. Un banquetazo para este segundo domingo de Cuaresma. La primera lectura: Abraham, conocido a partir de ese momento como el padre de la fe, estaba dispuesto a sacrificar a su propio hijo a Dios. Sin embargo, Dios se lo devuelve como señal de alianza. En la segunda lectura, Dios sacrifica a su propio Hijo por nosotros. Dios permitió la muerte en cruz de su amadísimo Hijo para que a través de ella fuera el camino de Jesús hacia su victoria y la fuente de la nuestra. Permíteme un momento, la segunda lectura, que está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Yo quiero hacer una relectura de un versículo que es el siguiente, y quiero que siempre te acuerdes de esto, querido hermano, sobre todo en los momentos más difíciles que puedas atravesar en tu vida, porque a mí me ha pasado y pues eventualmente, no te voy a decir que todo el tiempo me recuerda el Espíritu Santo, pues me recuerda este versículo de la carta a los romanos. ¿Quién estará en contra nuestro? Si Dios está a nuestro favor. Ahora vamos a decirlo invertido, ¿no? Si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra?
Bien, queridos hermanos, y en el Evangelio según Marcos 9, del 2 al 10, Jesús permite a 3 de sus apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, una visión fugaz de su gloria. Una visión fugaz de su gloria. Quiero hacer una breve catequesis que me parece que es importantísima sobre algunos aspectos en este relato, ¿verdad?, de la transfiguración, de lo que se refiere al sentido simbólico. Primero, los 6 días. Recordemos en el libro del Génesis que el 6.º día, ¿verdad?, tiene lugar la creación del ser humano, del hombre. Y pues también Moisés sube al monte Sinaí y está 6 días cubierto por la nube, y al 7.º día es cuando le habla Dios. Ese primer dato. En relación al monte alto, bueno, ya te lo he dicho en otras oportunidades, que subir al monte, ¿verdad?, representa, pues, es tener un encuentro con Dios, con el Señor. Es una clara referencia al Sinaí, lugar de la más grande teofanía. Recuerda que teofanía es una manifestación de Dios. En relación a la nube trae agua, trae sombra, trae vida. Sin embargo, sobre todo en el tiempo del desierto, está siempre presente como signo, ¿verdad?, de que Dios los acompaña. Vimos varios pasajes en el Antiguo Testamento que movían la tienda para allá y la nube iba encima de la tienda. Se para la tienda y se queda encima la nube. Bueno, se representa la gloria de Dios, que está presente con su pueblo amado, con su pueblo elegido. Vestiduras blancas, sino de la divinidad. Moisés y Elías, este dato es súper importante. Fíjate lo siguiente. Moisés y Elías condensan todo el Antiguo Testamento. Moisés, ya te lo he dicho en otras oportunidades, representa, o digamos que lo vinculamos, lo asociamos, porque fue a él a quien Dios le dio el decálogo, le dio las tablas de la ley. Entonces, a Moisés, ¿verdad?, digamos que lo vinculamos con la ley. Y Elías, profetas. Elías, profeta, como profeta. ¿Por qué lleva Jesús a Pedro, Santiago y Juan y no lleva a los demás? Bueno, dato curioso, pero vamos a verlo muy pastoral, muy humano. Debía estar con ellos porque probablemente necesitaban una transformación especial en sus vidas, una conversión. Y te voy a dar dos vivencias que tuvo Jesús con ellos. En cuanto a Pedro, recuerda cuando Pedro le dice a Jesús que no está de acuerdo, cuando Jesús le está diciendo que el Mesías tiene que padecer, tiene que morir. Entonces Pedro dice, no, eso no puede pasar. No, ¿cómo se te ocurre, Señor? No puede pasar. Entonces cuando Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Luego Santiago y Juan, cuando van camino a Jerusalén y están en la discusión esa de que quién tendrá los puestos más importantes, bueno, resulta que los samaritanos no quisieron recibir a Jesús. No lo quisieron recibir, entonces ellos se molestaron muchísimo y le dijeron a Jesús, vamos, Señor, permítenos mandarles que caiga azufre sobre ellos. Y Jesús los reprende, dice, mandar azufre. Los reprende Jesús entonces con esa idea de querer mandar azufre a los samaritanos. Y Jesús pues les llama la atención y los reprende. Así que los 3 necesitan una lección particular. Cuando dicen que bien se está aquí, vamos a hacer 3 chozas, Señor. Una para este y para este. Bueno, Pedro se siente en la gloria. Probablemente le costó subir, a lo mejor tenía flojera, y no, Señor, ¿para qué vamos a subir para allá? Al final subió, ¿verdad? Y ahora no quiere bajar. Y se equivoca al querer hacer 3 tiendas iguales, porque está comparando a Jesús con un personaje famoso, importante, ciertamente del Antiguo Testamento, Moisés y Elías. Moisés, ley, Elías, profeta, como te acabo de decir. Y no ha caído en cuenta quién es realmente Jesús. Por eso el texto dice, no sabía lo que decía. Bien, queridos hermanos en Cristo, pues vamos a continuar unidos con un solo espíritu, con la alegría de que pronto vamos a compartir la Pascua de Resurrección. Bien, queridos hermanos, estamos de vuelta y el primer
punto lo he llamado subir al monte. Para la vida de cualquier cristiano católico, un seguidor activo, consciente y responsable, 3 palabras claves, ¿verdad? 3 palabras claves en la vida de un servidor activo cristiano católico. Subir al monte. Y te lo voy a enfocar de la siguiente manera. Cuando nosotros estamos pasando un mal rato, cuando estamos sufriendo mucho por alguna situación que estamos viviendo, nos reconforta mucho cuando alguna persona se nos acerca, nos presta atención, se nos acerca, conversa con nosotros, nos escucha, ¿verdad? Nos presta atención y nos da ánimo, nos da alguna palabra de aliento. Es como un rayo de luz que recibimos en la oscuridad, que a todos nos resulta reconfortante. Y el día de hoy el Señor, en este tiempo de Cuaresma, pues nos anticipa su gloria, ¿verdad? De la Pascua. Ya nos anticipa en ese momento que vemos, ¿verdad? Cuando el Padre le dice, este es mi hijo amado, escúchenlo, ¿verdad? Y vemos que se coloca, digamos que se transforma, ¿verdad? Se transfigura resplandeciente, con esas vestiduras blancas, completamente blancas, que no se le iguala absolutamente a nada ni a nadie que exista en este mundo. Bueno, es sencillamente eso, ¿verdad? Una anticipación de la victoria de Cristo, ¿verdad? Al vencer la muerte en la cruz. Queridos hermanos, estamos de vuelta y el segundo punto lo he llamado mirar al monte con los pies en la tierra. Bueno, porque sabemos que está alto, ¿verdad? Mirar al monte con los pies en la tierra. Y seguramente te ha pasado, a todos nos ha pasado que vamos a un retiro, tenemos un encuentro, una formación, una convivencia y nos entendemos perfectamente bien, estamos hablando el mismo lenguaje corporal, el mismo lenguaje, digamos, lo que nos une espiritualmente. Estamos también allí que no queremos que ese momento se termine, ¿verdad que sí? ¿Te ha pasado? Seguramente te ha pasado, ¿cierto? Y hay tanta paz, tanta alegría, tanto entendimiento, tanta sanación, liberación y fraternidad que no queremos que ese momento se termine jamás. Ahora bien, eso le pasó a Pedro, aunque él no tenía mucha claridad de lo que estaba pasando allí, ciertamente, del misterio pascual, él quiso que se quedaran allí y las palabras de Jesús lo hicieron volver a la realidad, como decir, aterriza Pedro, debemos bajar y debemos continuar con nuestra cruz, porque esos momentos, digamos, en los cuales nosotros nos retiramos y estamos con el Señor, son como para, podríamos decir de una manera muy sencilla, como para recargar las baterías, recargarnos, fortalecernos espiritualmente para poder seguir adelante con nuestra cruz y poder seguir siendo luz y sal de la tierra para las personas que nos rodean. Y para terminar este punto, con la certeza, óyeme bien, con la certeza de que el premio será la vida eterna. Ese será el premio, la vida eterna. Estamos de vuelta, queridos hermanos en Cristo, y este tercer punto lo he llamado escuchen a mi hijo, porque son las palabras de Dios Padre. Escuchen a mi hijo. El domingo pasado, en el primer domingo de Cuaresma, ¿verdad? Se nos enseñaba a vencer las tentaciones con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. El día de hoy, la liturgia de la palabra, y en este momento específicamente a la luz del Evangelio, vemos una escena maravillosa, un gesto de amor maravilloso entre el Padre y su Hijo, en presencia de unos testigos oculares. Y nos invita a que hagamos lo que dice Jesús, que le hagamos caso a Jesús, a lo que Él diga, a lo que Él haga, pues Él es el Hijo amado del Padre. Y hay que escuchar solo a Jesús, hay que escuchar solo a Jesús, centrarnos solamente en escuchar a Jesús, para entender la ley y los profetas del Antiguo Testamento y no al revés, no hacer como Pedro, que puso a Jesús al mismo nivel de la ley y los profetas.
Vemos a un Jesús transfigurado que trasciende la muerte y pretende mantener en nosotros viva la esperanza. Y también el texto dice, que es muy importante este detalle, dice que al mirar alrededor no vieron más que a Jesús. Qué importante este punto, querido hermano, este versículo, esta palabra. Al mirar alrededor no vieron a más nadie, sino a Jesús. Gloria a Dios cuando llega ese momento. Gloria a Dios, porque justamente allí está la gloria de Dios, la gracia de Dios, porque usted ha tenido un encuentro personal con el Señor. Ya usted, ¿verdad?, no va a estar adorando ni mirando a otros dioses. Para usted el Señor es el absoluto, el camino, la verdad y la vida. Ya nada de poner a Jesús a nivel de otras personas y o intereses, porque Jesús es el Señor, ahora y por siempre y por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Huid, poderes malignos, venció Cristo el Señor. Y siempre, 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 hermanos, tú y yo, unidos al cuerpo místico del Señor, donde el Señor es la cabeza y nosotros formamos parte del cuerpo, cada uno de acuerdo a nuestros roles que desempeñamos como servidores del Señor. Recuerda que Jesús te ama inmensamente, inmensamente. Y María también. Que tengas un excelente domingo en el Señor. Que tengas una excelente semana y esta palabra resuene en ti durante toda la semana, querido hermano. El propósito para esta semana es la oración. La oración. Desde cuando uno te retira a un monte alto, hermano y hermana, ¿usted ha tenido ya un encuentro con el Señor? ¿O usted sigue adorando a otros dioses y o intereses materiales? ¿Qué te está separando a ti en este momento? En este momento de tu vida del Señor. El ocio, los vicios, no logras vencer las tentaciones porque no has tenido la fortaleza y firmeza, decisión de ayunar, hacer la abstinencia que manda la Iglesia Católica, de orar y de recibir el cuerpo de Cristo los días que el Señor manda, los que manda la Iglesia Católica, que son los días domingos y los días de precepto, o llamados también de guardar. Que todas estas reflexiones te permitan, te faciliten hacer un examen de conciencia, que te lleven a la oración, que te conectes con el Señor. Escucha la voz del Señor. Escuchen a mi Hijo amado. Escuchen a mi Hijo amado. Escuchen a mi Hijo amado. Cruz sacra sit mi luz, non draco sit mi luz. Va de retro Satanás. Que Dios te bendiga.